El primer testimonio fue descartado, no porque fuera imposible, sino porque era demasiado simple. Escuché lo que iba a decir antes de decirlo. Así lo escribió en el informe inicial. Sin dramatismo, sin adornos, como si estuviera describiendo un fallo menor, una confusión pasajera, algo que se resolvería con descanso o, en el peor de los casos, con una revisión médica. Pero no fue así, porque al día siguiente volvió a ocurrir. Y al siguiente también, hasta que dejó de ser un caso aislado y se convirtió en un patrón. Todo comenzó en una instalación sin nombre público. No aparece en mapas convencionales. No tiene señalización visible y su función oficialmente no existe. Pero dentro se trabajaba con sonido, no música, no comunicaciones tradicionales, sino algo más específico, más delicado. Procesamiento de señales de baja frecuencia, análisis de interferencias, captura de ruido residual. Ese tipo de trabajo que en teoría solo busca limpiar datos, eliminar distorsión, separar lo útil de lo descartable. Pero a veces, lo descartable contiene algo. El equipo estaba compuesto por 6 personas: técnicos, analistas, un supervisor. Todos con experiencia, todos acostumbrados a largas horas en entornos controlados, donde el silencio no es ausencia, sino herramienta. Entre ellos estaba Marcos, el primero en reportarlo. La noche del incidente inicial, Marcos trabajaba solo en la sala B, un espacio reducido, aislado acústicamente, donde se procesaban grabaciones crudas antes de ser filtradas. Todo estaba en orden. Auriculares puestos, pantallas activas, flujo de datos estable. Hasta que ocurrió un pensamiento simple: necesito hacer una pausa. Y entonces lo escuchó, su propia voz, diciendo exactamente eso, antes de que él lo dijera, no en su mente, no como pensamiento, sino en los auriculares, con su tono, su cadencia, su forma exacta de pronunciar las palabras. Marcos se quedó inmóvil. No reaccionó de inmediato, porque lo que había ocurrido no encajaba en ninguna categoría conocida. No era un eco, no había hablado aún, no era una grabación previa. Esa frase no existía en el archivo que estaba procesando y, sin embargo, ahí estaba, reproducida, completa, antes de que saliera de su boca. Marcos no lo dijo en ese momento, no repitió la frase, no confirmó el fenómeno, solo se quitó los auriculares, se quedó en silencio y esperó. Nada más ocurrió esa noche, pero al día siguiente decidió probarlo. Volvió a la sala, mismo puesto, mismo equipo, misma configuración. Se colocó los auriculares, respiró y pensó otra frase, más específica, más clara. Voy a decir algo ahora. Y esperó. 1 segundo, 2, nada. Exhaló. Se sintió ligeramente aliviado. Quizás había sido fatiga, estrés, un error auditivo. Y entonces, justo cuando iba a hablar, lo escuchó. Voy a decir algo ahora. Su voz, otra vez. Antes de que él lo dijera, esta vez no dudó. Habló inmediatamente después, repitió la frase, y la coincidencia fue perfecta. Mismo ritmo, misma entonación, mismo tiempo entre palabras. No había diferencia, era idéntico. Ahí fue cuando lo reportó, no como un problema técnico, sino como algo más, algo que no sabía cómo clasificar. El supervisor no reaccionó como él esperaba, no se sorprendió, no lo descartó de inmediato, solo hizo una pregunta. ¿Cuánto tiempo antes? Marcos dudó. Menos de 1 segundo. El supervisor asintió, como si ese dato fuera importante, demasiado importante. Ordenó una revisión del sistema. No se encontró nada, ni retrasos, ni bucles, ni interferencias cruzadas. El equipo funcionaba perfectamente, y eso era el problema, porque si todo estaba en orden, entonces lo que ocurrió no debía haber ocurrido.
Pero no terminó ahí. 2 días después, otra persona reportó lo mismo. Laura, sala C, misma experiencia, distinto contexto. Escuché lo que iba a decir antes de decirlo. La frase se repitió, exacta, sin variaciones. Eso eliminó cualquier posibilidad de coincidencia aislada y activó algo más. Un protocolo, no oficial, no documentado, pero claramente existente. Los accesos fueron restringidos, las sesiones monitoreadas, las grabaciones duplicadas y, sin decirlo abiertamente, todos comenzaron a prestar atención, porque hay fenómenos que, cuando aparecen una vez, se ignoran. Pero cuando se repiten, obligan a ser observados. Durante la semana siguiente, 3 personas más reportaron lo mismo, siempre igual, siempre breve, siempre antes de hablar, nunca más de 1 segundo de anticipación, nunca menos, como si existiera un margen exacto, un límite, una ventana en la que algo sabía. El 6º miembro del equipo no dijo nada, no reportó ningún incidente, no participó en las discusiones, solo observaba, tomaba notas y escuchaba. Su nombre era Daniel, y fue el último en experimentar el fenómeno, pero el primero en entender que no era un error. Fue en la noche del jueves, turno compartido, 3 personas en la sala principal, ambiente controlado, supervisión directa, decidieron hacer una prueba, simple. Uno pensaría una frase, no la diría, esperaría, y los demás escucharían. Marcos fue el primero. Pensó, esto no debería estar pasando. Silencio, nada. Los otros 2 no escucharon nada, Marcos tampoco. Eso ya era distinto, porque el fenómeno no siempre se manifestaba, no bajo presión, no bajo observación directa. Eso lo hacía selectivo, o quizás condicional. Laura fue la siguiente. Pensó, ¿y si alguien más lo controla? 1 segundo, 2, nada. Pero en el tercero, Daniel levantó la cabeza. No dijo nada, pero algo cambió en su expresión, algo mínimo, pero suficiente. Marcos lo notó. ¿Qué pasa? Daniel no respondió de inmediato. Miró a Laura, luego al equipo, y finalmente dijo, lo escuché. Silencio. Pero no fue antes. Pausa. Fue después. Ese detalle cambió todo. Porque si algunos lo escuchaban antes y otros después, entonces ya no se trataba de anticipación, ni de eco, ni de error. Se trataba de algo más complejo, algo que no seguía una sola dirección, algo que no estaba limitado por el tiempo de la forma en que debería. Y entonces Daniel hizo algo que nadie más había intentado. Pensó una frase, pero decidió no decirla. No ahora, no en ese momento. La guardó, la retuvo y esperó. Los otros no sabían qué estaba haciendo, solo lo observaban. 10 segundos, 15, 20, nada. Y entonces Laura habló, sin saber por qué, sin haberlo pensado antes. Dijo, no abras eso. Y en ese instante, Daniel se congeló, porque esa era exactamente la frase que él había pensado, pero nunca dijo, nunca iba a decir. Y sin embargo, alguien más la dijo por él. El silencio que siguió no fue de confusión, fue de comprensión. Algo estaba ocurriendo, algo que no solo anticipaba palabras, sino que podía transferirlas, moverlas, colocarlas en otra mente, en otro momento, en otra voz, y eso ya no era un fenómeno técnico, era otra cosa, algo que no pertenecía al sistema, sino a lo que el sistema había empezado a captar. Después de eso, nadie volvió a mirar la sala principal de la misma manera. Hasta ese momento, todavía era posible fingir que todo se reducía a un error extraño, una anomalía de percepción, una especie de contaminación auditiva causada por largas horas frente a señales inestables. Extraño, sí. Inquietante también, pero todavía encerrado dentro de lo explicable.
Lo que ocurrió con Daniel destruyó esa última defensa, porque ya no se trataba de escuchar una voz antes de hablar, ni siquiera de oír una frase desplazada unos segundos. Ahora, una idea había cambiado de dueño. Una frase pensada en silencio por una persona apareció en la boca de otra, sin aviso, sin transición, sin que ninguno de los presentes pudiera encontrar una razón posible. Laura fue la primera en retroceder, no por miedo físico, no todavía. Fue algo más inmediato, más primitivo, la sensación de haber abierto una puerta sin darse cuenta. «Yo no iba a decir eso», murmuró. Daniel seguía inmóvil. «No, iba a decirlo yo». Marcos miró a ambos, esperando una aclaración que no llegó. «¿Cómo que ibas a decirlo tú?». Daniel tardó en responder, porque una vez que pronunciara en voz alta lo que acababa de pasar, el fenómeno dejaría de ser una sospecha compartida y se convertiría en un hecho. «Lo pensé hace unos 20 segundos», dijo al fin. «No lo dije. No pensaba decirlo, solo quería comprobar si podía quedarse en mi cabeza». Laura negó de inmediato. «No escuché nada antes, no sentí nada raro, solo salió». Y esa era justamente la parte más inquietante. No había sensación de invasión, no había dolor de cabeza, no había ruido previo ni una presión extraña en los oídos. La frase simplemente apareció en ella con la naturalidad con la que aparecen las palabras propias, como si siempre hubiera sido suya, como si su mente no distinguiera ya, con absoluta precisión, qué pensamiento le pertenecía y cuál no. El supervisor canceló la prueba en el acto. Desconectaron el procesamiento en vivo, cerraron las rutas de audio, sellaron los registros del turno y por primera vez, desde que comenzaron los incidentes, ordenaron que nadie trabajara solo. Esa decisión decía más que cualquier explicación, porque cuando una instalación cambia sus rutinas sin ofrecer motivos, es porque ya no intenta comprender lo que ocurre. Solo intenta contenerlo, pero contener algo así resultó imposible. Durante los 2 días siguientes, los episodios dejaron de limitarse a las salas de escucha. Comenzaron en espacios comunes, en el pasillo, en el comedor, junto a las máquinas de café. Siempre igual, breve, preciso y cada vez más difícil de ocultar. Una técnica entró al archivo y, antes de tocar la manija del gabinete metálico, escuchó su propia voz decir: «Falta una carpeta». Miró hacia adentro. Había un espacio vacío en el estante inferior. La carpeta efectivamente no estaba. Otro empleado, que no formaba parte del equipo original, estaba sirviéndose agua cuando oyó: «No te des vuelta». Se quedó quieto, vaso en mano, sin entender por qué. 3 segundos después, detrás de él, se estrelló contra el suelo una lámpara de techo que se había soltado sin previo aviso. Esos casos complicaron todo, porque algunas frases parecían simples desplazamientos temporales, otras advertencias, y algunas más empezaban a parecer instrucciones, como si aquello no solo supiera lo que alguien estaba a punto de decir, sino también lo que estaba a punto de ocurrir. Y ahí apareció la pregunta que nadie quería formular. ¿La voz anticipaba el futuro o lo estaba empujando? Daniel fue quien se atrevió a decirlo por primera vez. Lo hizo en una reunión cerrada, sin registros oficiales, frente al supervisor y a 2 responsables técnicos que habían sido convocados desde otro sector de la instalación. «Tal vez no estamos oyendo un eco adelantado», dijo. «Tal vez estamos oyendo una versión de nosotros que ya pasó por esto». Nadie respondió enseguida. No porque la idea fuera absurda, sino porque resultaba peligrosamente compatible con lo que habían visto. Marcos cruzó los brazos, incómodo. «¿Una versión de nosotros dónde?». Daniel sostuvo la mirada unos segundos. «No lo sé». Y esa era la respuesta más honesta que alguien había dado hasta entonces.
No lo sabían, no sabían qué estaban captando, no sabían si provenía del sistema, del entorno o de algo que había sido arrastrado hacia ellos por el tipo de señales que analizaban. Porque, aunque nadie lo dijera abiertamente, todos entendían que el origen real del problema no estaba en las voces. Estaba en lo que el equipo había estado procesando durante meses. Ruido residual, interferencias de muy baja frecuencia, secuencias que no coincidían con transmisiones conocidas, fragmentos que al principio parecían simples patrones rotos y que luego empezaron a mostrar regularidades imposibles. Pausas, repeticiones, cadencias, como si dentro del ruido hubiera estructura, y dentro de esa estructura, intención. El archivo central de esa investigación interna tenía un nombre técnico, uno de esos códigos fríos que sirven precisamente para no pensar demasiado en el contenido. Serie L17. Nadie fuera del proyecto sabía qué contenía realmente. Oficialmente eran registros anómalos de origen no determinado obtenidos durante un barrido subterráneo en una zona remota. No se esperaba encontrar nada útil, mucho menos algo reproducible. Pero sí había algo reproducible, una secuencia, corta, irregular, 12 segundos de señal que cada vez que eran procesados con ciertos filtros, producían reacciones extrañas en los operadores. Primero fatiga, luego desorientación temporal, después las voces. La relación entre la serie L17 y los incidentes ya parecía evidente, pero hasta entonces seguía siendo una correlación, no una prueba. Todo cambió cuando Daniel pidió revisar el material original sin ningún tratamiento, sin limpieza, sin compresión, sin supresores. Quería escucharlo sucio, tal como había llegado. El supervisor se negó. Daniel insistió, no en tono desafiante, más bien con la calma peligrosa de alguien que ya ha cruzado internamente una línea y necesita saber qué hay del otro lado. Estamos mirando el fenómeno al revés, dijo. Creemos que el sistema produce la anomalía, pero tal vez el sistema solo la traduce. Esa frase quedó suspendida en la sala. Marcos fue el primero en entender sus implicaciones. ¿Traducir qué? Daniel no respondió de inmediato. Miró los monitores apagados, los cables, las consolas. Todo el aparato técnico construido para identificar, separar y dar forma a lo informe. Y finalmente dijo, algo que ya estaba hablando. Esa misma noche, sin autorización formal, accedieron al archivo. No fue una decisión grupal, fue una rendición. Necesitaban una respuesta, aunque la respuesta empeorara todo. Se reunieron 4 personas en la sala B, Daniel, Marcos, Laura y el supervisor. Redujeron el volumen, desconectaron todo canal externo. Usaron un sistema local aislado, sin red, para minimizar cualquier contaminación. Nadie quería admitirlo, pero todos actuaban como si existiera la posibilidad de que aquello no fuera solo un audio, sino una forma de contacto. La reproducción comenzó a las 23:08. Al principio no había nada reconocible. Ruido grave, textura áspera, una pulsación irregular muy al fondo. No parecía una voz, no parecía una transmisión, parecía presión, como si el sonido no estuviera entrando por los oídos, sino empujando desde adentro. Daniel cerró los ojos para concentrarse. Laura se quitó un auricular a los 6 segundos. Marcos apretó la mandíbula. El supervisor miraba la línea de onda en la pantalla, quizá buscando en lo visual algo que el oído no pudiera soportar. Entonces ocurrió. No en el audio, en ellos. Una frase cruzó la sala. Nadie la dijo, y sin embargo, todos reaccionaron al mismo tiempo. Todos la escucharon, dentro de sus auriculares, con una voz distinta para cada uno, su propia voz, diciendo exactamente lo mismo. Ya empezaron a oírnos.
Laura se quitó ambos auriculares de golpe. Marcos se puso de pie tan rápido que empujó la silla hacia atrás. El supervisor detuvo la reproducción. La sala quedó en silencio, pero el daño ya estaba hecho, porque por primera vez el fenómeno no había anticipado una frase que alguien iba a decir. Había introducido una frase nueva, una que ninguno de los cuatro había pensado antes. Una que, sin embargo, todos escucharon simultáneamente como si hubiera salido de su propia mente. ¿Escucharon eso?, preguntó Marcos. La pregunta era inútil. Sus caras lo confirmaban. Laura respiraba rápido, intentando mantener la voz estable. Eso no fue mío. Daniel seguía quieto, pero su quietud ya no era calma. Era concentración extrema. No, dijo. Y esa es la diferencia. Hasta ese momento, el fenómeno aún podía disfrazarse de eco temporal, un rebote extraño entre intención, lenguaje y percepción. Ahora ya no. Ahora estaba generando contenido propio. O, peor aún, estaba usando sus voces para introducir ideas ajenas sin resistencia. El supervisor tomó una decisión inmediata: suspender el proyecto completo, aislar la serie L-17, retirar al personal, iniciar evaluación médica. Era una respuesta lógica, necesaria y completamente inútil, porque una vez que salieron de la sala, las voces no se quedaron dentro. Esa fue la verdadera ruptura. Durante la madrugada, Marcos escuchó su voz decir: «No apagues la luz», mientras caminaba hacia su dormitorio dentro del alojamiento temporal de la instalación. Obedeció sin pensarlo. 5 minutos después, la energía principal del edificio falló durante 11 segundos. Su habitación quedó en penumbra gracias a la lámpara auxiliar que había dejado encendida. Laura, incapaz de dormir, oyó: «No contestes». Su teléfono comenzó a vibrar un segundo después. Pantalla sin número, sin identificación, sin registro posterior de llamada entrante. El supervisor, que hasta entonces se había refugiado en la disciplina y el protocolo, despertó sobresaltado a las 03:14 con una frase clavada en la cabeza: «No revises el espejo». Se quedó inmóvil en la cama. No obedecer habría sido fácil si la advertencia no hubiera producido precisamente lo contrario: una necesidad insoportable de mirar. Resistió 30 segundos, luego 1 minuto. Después se levantó, entró al baño y levantó la vista. Nunca explicó lo que vio, pero a la mañana siguiente renunció al proyecto. No pidió reasignación, no elevó objeciones, no dejó comentarios técnicos. Solo firmó la salida anticipada y se fue de la instalación sin despedirse de nadie. Ese mismo día, Daniel descubrió algo en los registros que cambió el curso de todo. No en los audios, en las transcripciones automáticas, porque el sistema, durante semanas, había estado generando texto a partir del material procesado. Texto defectuoso, fragmentado, casi siempre inútil. Palabras sueltas, secuencias rotas. Nada lo bastante coherente como para llamar la atención, hasta que alguien empezó a ordenar esos fragmentos por hora. No por contenido, por hora. Y entonces apareció el patrón. Las frases no se agrupaban según quién las había oído ni en qué sala habían ocurrido. Se ordenaban en secuencia, como partes de una conversación. Una conversación dispersa entre varios días, varias personas y múltiples incidentes. Lo que Marcos oía el lunes encontraba respuesta en algo que Laura había oído el miércoles. Una frase escuchada por Daniel a las 19:12 tenía continuación en una advertencia percibida por otro técnico 15 horas después. No eran eventos aislados, eran líneas partidas de un único intercambio, como si algo hablara con ellos, usando el tiempo de manera no lineal. Daniel imprimió las transcripciones y las extendió sobre una mesa grande en la sala de reuniones. Fragmentos, horas, nombres, correlaciones. Tardaron más de 2 horas en ordenarlas con criterio razonable.
Al final, tenían frente a sí un texto incompleto, pero legible, y lo que decía resultaba peor que no entender nada, porque no era una amenaza, no era una instrucción técnica, no era un mensaje de auxilio, era una advertencia dirigida a ellos y también sobre ellos. Las frases centrales, reconstruidas con la mayor continuidad posible, formaban algo así: escuchen con cuidado. Cuando empiecen a oírse antes de hablar, ya será tarde. No repitan la última frase, no respondan cuando usen su voz, no abran la puerta cuando la oigan desde adentro. La habitación quedó en silencio. Nadie quiso ser el primero en notar lo obvio. Había una última frase, eso implicaba un final. Un punto al que el fenómeno todavía no había llegado, pero ya anunciaba. Y si la advertencia existía, era porque en alguna parte, antes, después o al costado de todo eso, alguien ya había llegado allí. Laura fue la que habló, muy bajo. ¿Qué puerta? Nadie contestó. Pero todos pensaron lo mismo, porque en una instalación construida para aislar sonido, para separar frecuencias, para impedir filtraciones, solo había una puerta de la que siempre se hablaba en voz baja, la del nivel inferior, el acceso sellado que no figuraba en los planos operativos, el sitio donde, según rumores internos, se habían captado por primera vez las señales que luego formarían la serie L-17. Nunca nadie del equipo había bajado, nunca les habían permitido hacerlo, y sin embargo, ahora la advertencia era específica: no abran la puerta cuando la oigan desde adentro. Daniel levantó lentamente la mirada de los papeles. Y en ese preciso instante, en algún punto del edificio, muy lejos, pero no lo suficiente, se escuchó un sonido. 3 golpes, secos, medidos, como nudillos del otro lado de una puerta cerrada. Los golpes no se repitieron de inmediato, y eso fue lo que los hizo peores, porque cuando un sonido insiste, el cerebro encuentra patrones, ritmos, explicaciones, pero cuando ocurre una sola vez, queda suspendido, sin cierre, sin contexto, esperando ser completado. Nadie se movió. Los 4 se miraron sin decirlo en voz alta, pero con la misma pregunta flotando en el aire. ¿De dónde vino? La instalación tenía múltiples niveles, áreas restringidas, cámaras en puntos estratégicos, pero el nivel inferior, ese no figuraba en los circuitos activos de vigilancia. Nunca lo había hecho. Daniel fue el primero en reaccionar. No con prisa, no con miedo visible, sino con una decisión que ya parecía tomada desde antes. Fue desde abajo. Marcos negó lentamente. No podemos asumir eso. Pero su tono no era convincente, porque todos sabían que no había muchas otras opciones. Laura bajó la mirada hacia las hojas extendidas sobre la mesa. La advertencia seguía ahí, clara, específica. No abran la puerta cuando la oigan desde adentro, y sin embargo, ya la habían oído. El supervisor ya no estaba, no había autoridad inmediata, no había protocolo aplicable, solo ellos. Y el conocimiento de que lo que estaba ocurriendo ya no dependía de decisiones administrativas, dependía de lo que hicieran a continuación. El segundo golpe llegó exactamente 40 segundos después. Misma intensidad, mismo ritmo, 3 veces, más definido, más cercano, como si la distancia entre ellos y la fuente se hubiera reducido, sin que nadie se hubiera movido. Laura cerró los ojos un instante. «Eso no es una tubería», dijo en voz baja. Nadie respondió. No hacía falta. Daniel recogió una de las hojas, la última, la que contenía la advertencia completa. La leyó otra vez, como si buscara algo entre líneas, y entonces dijo: «No dice que no bajemos». Silencio. Marcos lo miró. «Dice que no abramos la puerta». Daniel asintió. «Exacto. Ese matiz,
Era suficiente para cambiarlo todo, porque si el fenómeno estaba usando palabras con precisión, entonces cada palabra importaba. No bajar, no escuchar, no responder, nada de eso estaba prohibido. Solo una cosa, no abrir. Laura negó. No podemos siquiera acercarnos. Pero ya era tarde. No porque alguien hubiera tomado una decisión impulsiva, sino porque la curiosidad, en ese punto, ya no era una opción, era una consecuencia. El tercer golpe llegó mientras aún estaban en la sala, pero esta vez no sonó lejano. Sonó dentro del mismo nivel, no en el suelo, no en las paredes, sino en la estructura misma del edificio, como si el sonido ya no estuviera contenido en un lugar específico, como si hubiera encontrado la forma de desplazarse. Daniel se giró hacia la puerta de la sala, no la abrió, solo la observó, esperando, y entonces ocurrió una voz, clara, sin distorsión, sin eco, desde el otro lado. Daniel, su propio nombre, dicho con su voz, exactamente como él lo diría. Nadie se movió, nadie respiró por un instante. Laura fue la primera en susurrar, «No respondas». Daniel no respondió, pero tampoco se apartó, porque ahora entendía algo que había estado insinuándose desde el principio. Las voces no solo anticipaban, no solo advertían, también llamaban, y cada llamada tenía un propósito. «Daniel», repitió la voz, mismo tono, misma calma, pero con una diferencia mínima. Esta vez había una intención, una leve inflexión al final, como si esperara una reacción, como si supiera que lo estaba escuchando. Marcos dio un paso atrás, instintivo. «Eso no eres tú». Daniel no contestó, pero su mirada cambió. Ya no estaba enfocada en la puerta, sino en algo más, algo interno, como si estuviera comparando, midiendo, evaluando. La voz volvió a hablar, pero no repitió su nombre. Dijo algo más, algo que ninguno de los otros entendió completamente, porque no lo escucharon igual. Cada uno percibió una frase distinta. Para Marcos fue, «Ya casi llegamos». Para Laura, «No queda mucho». Para Daniel fue otra cosa, algo más específico, más directo. «Recuerda la última frase». Y en ese instante, todo encajó. Porque la advertencia no era sobre una puerta física, no únicamente, era sobre un punto, un momento, una frase, la última, la que no debía repetirse, la que cerraba el intercambio, la que completaba la secuencia. Daniel miró nuevamente las hojas sobre la mesa, las frases reconstruidas, el orden, la progresión, y se dio cuenta de algo que ninguno había notado antes. Faltaba una línea, una final. Todo el patrón apuntaba hacia ella. Todas las advertencias la evitaban. «No repitan la última frase». Eso implicaba que esa frase existía, pero aún no había sido dicha. El silencio se volvió insoportable, porque ahora no era solo incertidumbre, era anticipación. Algo estaba por completarse, y ellos estaban dentro de ese proceso. La puerta volvió a sonar, pero esta vez no fueron golpes. Fue el sonido de la manija, girando lentamente, desde el otro lado, sin abrirse, solo girando, probando, como si algo estuviera comprobando si podía entrar. Laura retrocedió. «Tenemos que salir de aquí». Pero nadie se movió hacia la salida, porque en ese punto, irse no resolvía nada. El fenómeno ya no estaba contenido en la sala, ni en el nivel, ni en la instalación. Estaba en ellos, en sus voces, en sus pensamientos, en lo que estaban a punto de decir. Daniel dio un paso hacia la mesa, tomó la última hoja, la sostuvo frente a él y habló. No a la puerta, no a los otros, sino a lo que fuera que estaba escuchando. ¿Qué pasa si no la decimos? Silencio, total. La manija dejó de moverse. La voz no respondió. Nada. Ese fue el momento más claro de toda la secuencia, porque por primera vez el fenómeno no reaccionó.
como si esa posibilidad no hubiera sido contemplada, como si la ausencia de la última frase interrumpiera algo, rompiendo el patrón, alterando la secuencia. Laura lo entendió de inmediato. Entonces no la digamos. Marcos asintió. Sea lo que sea, termina con eso. Daniel bajó lentamente la hoja, y por primera vez desde que todo comenzó, pareció dudar, porque si no decían la última frase, la secuencia quedaba incompleta, y si quedaba incompleta, no había forma de saber qué ocurría después, pero si la decían, todo indicaba que algo se cerraría, algo que ya estaba en marcha, algo que quizás no podría revertirse. El silencio se prolongó. Segundos, que parecían mucho más, y entonces la voz volvió. Pero esta vez, no desde la puerta, no desde los auriculares, desde dentro, en sus propias mentes, al mismo tiempo, con la misma claridad, con la misma voz, la suya, diciendo exactamente lo mismo, dila. Ninguno habló, pero todos la escucharon perfectamente, y todos supieron cuál era, porque no necesitaban recordarla, no necesitaban leerla. Ya estaba ahí, formada, lista, esperando ser dicha, la última frase, la que no debía repetirse, la que cerraba todo. Daniel cerró los ojos, y en ese instante vio algo, no una imagen clara, no una escena completa, solo una sensación, un eco de sí mismo, en otro lugar, en otro momento, diciendo esa frase, y después, silencio. Abrió los ojos, miró a los otros, y negó lentamente. No la iba a decir. Laura hizo lo mismo. Marcos también. El silencio que siguió fue distinto, más liviano, como si algo hubiera perdido fuerza. La manija de la puerta dejó de moverse por completo. No hubo más golpes, no hubo más voces. Nada. Durante varios minutos no ocurrió nada. Y ese fue el cambio. Porque por primera vez, desde el inicio, la ausencia de fenómeno no generó expectativa. Generó alivio. La secuencia se había roto, o al menos eso parecía. Días después, la instalación fue cerrada. No oficialmente, no en registros públicos, pero el equipo fue disuelto. La serie L-17, clasificada, aislada, nunca más procesada, o al menos eso es lo que se afirma. Ninguno de los 6 volvió a trabajar junto. Algunos cambiaron de área, otros dejaron el proyecto por completo. El supervisor no volvió. Y Daniel desapareció del registro interno meses después, sin informe, sin salida documentada, como si simplemente dejara de figurar. Pero hay algo que aún persiste, algo que no se puede archivar, ni sellar, ni clasificar, porque no está en un lugar, está en una experiencia, en una sensación, en un momento específico. Algunas personas, muy pocas, han reportado algo similar, no en instalaciones, no en sistemas, en situaciones cotidianas. Una frase que escuchan antes de decir, un pensamiento que parece adelantarse, una voz propia que no se siente del todo propia, y siempre ocurre igual, breve, preciso. Antes de hablar, la mayoría lo ignora, lo descarta, lo olvida. Pero algunos recuerdan la advertencia, aunque no sepan de dónde viene, y en ese instante deciden no decir lo que estaban a punto de decir. Y ese pequeño cambio, esa mínima interrupción, es lo único que mantiene la secuencia incompleta, porque si alguna vez alguien dice la última frase sin saber que lo es, todo lo demás, finalmente, tendrá sentido. Y eso es exactamente lo que no debe ocurrir.